Son las 2:47 de la tarde de un jueves normal en el mercado municipal de Apatzingán, Michoacán, cuando 4 camionetas Ram negras con vidrios polarizados se estacionan en doble fila frente a la carnicería La Esperanza. No llaman la atención porque en esta ciudad ya nadie voltea cuando llegan camionetas así. Llevan demasiados años siendo parte del paisaje. Bajan 6 hombres, todos con cadenas de oro, todos con botas piteadas, todos con esa manera de caminar que dice sin palabras que no vienen a comprar carne. El que va al frente tiene 30 y tantos años. Bigote recortado, lentes oscuros aunque están bajo techo, chamarra de cuero a pesar del calor. Le dicen el mapache. Lleva 2 años cobrando piso en ese mercado y nunca ha tenido problema. La gente paga, la gente siempre paga. Lo que el mapache no sabe, lo que ninguno de los 6 sabe, es que la mujer de 58 años que está detrás del mostrador limpiando una tabla de cortar con trapo rojo, esa señora de delantal blanco manchado de sangre de res, cabello recogido con pasador de plástico y lentes de aumento colgados en el cuello, no es simplemente Doña Socorro. Y lo que va a pasar en los próximos 20 minutos va a cambiar esta historia para siempre. Pero para entender por qué, tienes que escuchar desde el principio. Porque esta historia no empieza en ese mercado, empieza 40 años atrás, en un rancho de tierra roja en los Altos de Jalisco, donde una niña de 8 años aprendió 2 cosas al mismo tiempo: a deshuesar una pierna de res sin desperdiciar ni un gramo, y a guardar silencio cuando el nombre de su familia se mencionaba en voz alta. Sam, suscríbete al canal porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Doña Socorro Rentería Fuentes nació en 1966 en un rancho sin nombre oficial entre Tepatitlán y Arandas, Jalisco. El tipo de lugar que no aparece en mapas, pero que todo el mundo del narco conoce, porque de ahí salieron algunos de los hombres más peligrosos de la historia reciente de México. Su padre se llamaba Nemesio, no el famoso, otro Nemesio. Un hombre de pocas palabras, manos como palas y un código de honor que nunca explicó, pero siempre aplicó. Su madre se llamaba Esperanza y de ella heredó Socorro el nombre de su carnicería. Los ojos cafés oscuros y la costumbre de no levantar la voz aunque por dentro todo estuviera ardiendo. Socorro fue la tercera de 7 hijos. Desde pequeña le tocó el trabajo duro. Mientras sus hermanos mayores hacían lo que hacían los hombres en ese rancho, ella aprendió el oficio de la carne. A los 12 años ya sabía cortar un canal entero. A los 15 manejaba el negocio de su tío en el mercado de Tepatitlán cuando él se enfermaba. A los 18 se fue a Apatzingán siguiendo a un hombre que resultó ser menos de lo que prometía. Y cuando ese capítulo terminó, ella se quedó en la ciudad con una niña pequeña. 50,000 pesos prestados y el único oficio que sabía hacer bien. Puso la carnicería en 1994. 30 años lleva en ese mismo local del mercado municipal. 30 años levantándose a las 4 de la mañana para recibir el proveedor. 30 años con las manos en sangre y los pies en el suelo. Sus clientes la conocen como Doña Socos. Sus competidores del mercado la respetan porque nunca les ha robado un cliente con precios sucios. Siempre les avisa cuando hay buen precio en el rastro. Y una vez prestó dinero al carnicero del local de enfrente cuando su hijo se accidentó sin pedir nada a cambio. Ese tipo de persona. Pero hay algo que sus clientes no saben, algo que sus competidores no saben, algo que el mapache definitivamente no sabe cuando entra a esa carnicería ese jueves por la tarde. Doña Socorro Rentería Fuentes es tía segunda de Nemesio Oseguera Cervantes, el que todos conocen como El Mencho, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, el hombre más buscado de México. Y ahora el mapache está parado en su local exigiéndole dinero a ella. Mira, antes de seguir necesito que entiendas algo porque si no lo entiendes, el resto de la historia no tiene el mismo peso. Doña Socorro no se parece en nada a lo que uno imaginaría si le dijeras que tiene ese parentesco. No usa joyas, no tiene camioneta blindada, no vive en casa con alberca. Tiene un departamento de 2 recámaras a 6 cuadras del mercado, un Tsuru del 99 que arranca cuando quiere, y una hija que estudia enfermería en Morelia. Vive exactamente como lo que parece ser. Una señora trabajadora que lleva 3 décadas vendiendo carne en el mismo mercado. El parentesco con Nemesio es de sangre, pero no de vida. Crecieron en el mismo rancho, comieron en la misma mesa de niños. Pero cuando los caminos se separaron de verdad. No hay comunicación, no hay llamadas. No hay mensajes, no hay visitas.
Solo el apellido que comparten y una historia familiar que ninguno de los dos menciona en voz alta. Pero la sangre es la sangre, y hay cosas en esta vida que no necesitan explicación cuando alguien las descubre. El mapache no las ha descubierto, todavía. Entonces entra al local con sus 6 hombres. Empuja levemente la chapa de la puerta con el cañón de la pistola que lleva fajada y le dice a doña Socos con esa sonrisa que solo tienen los que están acostumbrados a que nadie les diga que no. Buenas tardes, señora. Venimos de parte de la empresa. Doña Socorro no levanta la vista inmediatamente. Termina de limpiar la tabla. Dobla el trapo. Lo pone sobre el mostrador. Entonces sí lo mira. Sus ojos no muestran miedo. Muestran algo diferente. Algo que el mapache va a tardar unos minutos en identificar, pero que cualquiera que haya pasado tiempo con personas peligrosas reconocería de inmediato. Muestran paciencia. La paciencia de alguien que ya sabe cómo termina esto. Para entender qué pasa después, hay que ir más atrás todavía. Hay que entender qué significa crecer en ese rancho en los años 70, siendo de esa familia, viendo lo que ella vio desde niña. No te voy a mentir, la infancia de Socorro Rentería no fue idílica. El rancho era pobre, pero había comida. Su padre Nemesio, el viejo, era hombre de trabajo y de silencio, pero había otras cosas en ese rancho. Había conversaciones que se interrumpían cuando los niños se acercaban. Había visitas que llegaban de noche y se iban antes del amanecer. Había un cuarto en el fondo de la propiedad donde nadie entraba sin permiso. Pues Socorro aprendió desde muy chica que en su familia había 2 tipos de asuntos, los que se hablaban y los que se sabían, pero no se nombraban. Aprendió a leer el ambiente de una habitación antes de hablar. Aprendió a identificar cuando alguien estaba nervioso aunque fingiera calma. Aprendió a guardar información como se guarda agua en tiempo de sequía, con cuidado, sin desperdiciar nada, sin presumirla. Esos aprendizajes no los buscó, simplemente le llegaron por vivir donde vivió y ser de quien fue. Cuando tenía 14 años pasó algo que marcó el resto de su vida, aunque en ese momento no lo entendió así. Llegaron al rancho 3 hombres que ella nunca había visto. Llegaron en la tarde, hablaron con su padre media hora en el cuarto del fondo, y cuando salieron, su padre tenía esa expresión que ella solo le había visto una vez antes, cuando murió su madre. No era tristeza exactamente, era peso. Era el peso de alguien que acaba de cargar con algo que no pidió, pero que no puede rechazar. Esa noche, cuando todos los demás dormían, su padre la llamó a la cocina. Le sirvió un vaso de leche, aunque ya tenía 14 años y hacía tiempo que no tomaba leche antes de dormir. Se sentó frente a ella y le dijo algo que ella todavía recuerda palabra por palabra. Le dijo: en esta familia hay gente que escogió un camino y gente que escogió otro. Tú puedes escoger el tuyo, pero si escoges el tuyo de verdad, tienes que vivirlo de verdad, sin medios caminos, sin usar el apellido cuando te convenga y esconderlo cuando no, sin aprovechar lo que otros construyeron con sangre para vivir limpia. ¿Entiendes lo que te digo? Ella tenía 14 años. Dijo que sí, aunque no entendía del todo, pero lo fue entendiendo con los años. Lo entendió cuando su primo Nemesio, el que después se haría famoso, empezó a tomar caminos que ella decidió no tomar. Lo entendió cuando ese apellido que compartían empezó a pesar diferente, a significar cosas diferentes según quién lo dijera y cómo. Lo entendió cuando aprendió que tener ese parentesco podía ser protección o podía ser condena dependiendo de cómo lo manejara uno. Y ella lo manejó de una manera muy específica. No lo mencionaba nunca. No lo negaba si alguien preguntaba directamente, porque mentir tampoco era el estilo de su padre. Pero no lo usaba. No marcaba llamadas, no pedía favores. No buscaba protección bajo ese paraguas. Construyó su carnicería, crió a su hija, vivió su vida. Y funcionó durante 30 años, hasta ese jueves. El mapache pone los brazos sobre el mostrador. Tiene esa manera de invadir el espacio ajeno que practican los hombres que cobran piso, como si el mostrador que tú construiste fuera suyo por default. Le dice que la cuota mensual son 15,000 pesos, que el primer pago es inmediato, hoy mismo, que si hay algún problema con eso, él tiene soluciones para los problemas. Sus 6 hombres están distribuidos por el local, 2 bloqueando la entrada, 2 junto a las vitrinas de carne, 1 mirando hacia el pasillo del mercado, 1 cerca de la puerta trasera que lleva a la cámara de refrigeración. Formación de presión, no de combate todavía, solo de intimidación. El mercado municipal de Apatzingán tiene ese ruido constante de mercado.
Voces, música de algún local con radio, el sonido metálico de carros con ruedas, el olor mezclado de especias y plástico y comida. Nadie de afuera puede ver bien lo que pasa dentro del local de Doña Socos porque el mostrador es alto y los hombres del mapache bloquean la vista. Doña Socorro lo escucha todo, no interrumpe. Cuando el mapache termina, ella toma sus lentes de aumento del cuello, se los pone, agarra la libreta de pedidos que tiene junto a la caja, la abre en una página en blanco y le pregunta con una voz completamente normal, como si le estuviera preguntando cuántos kilos de arrachera quiere. ¿Y cómo se llama usted, joven? El mapache se queda un segundo sin respuesta. No esperaba esa pregunta. Está acostumbrado a que la gente pague o suplique, no a que le pidan su nombre. Me dicen el mapache, dice finalmente. Doña Socorro asiente. Escribe algo en la libreta, levanta la vista. ¿Y usted sabe con quién habla? El mapache sonríe. Con la señora de la carnicería, dice. Doña Socorro cierra la libreta despacio. Se quita los lentes, los pone sobre el mostrador. Y aquí es donde la historia cambia de tono. Mira, lo que pasa en los siguientes minutos no es lo que estás pensando. Doña Socorro no saca una escopeta de debajo del mostrador. No aparece ningún escuadrón de sicarios por la puerta trasera. No suena ninguna alarma. Lo que pasa es una conversación. Una conversación muy específica, muy calmada, muy peligrosa. Doña Socorro le dice al mapache que entiende que él tiene un trabajo que hacer, que no le guarda rencor por venir, que probablemente él no escogió meterse en esto de la misma manera que ella no escogió nacer en la familia que nació, que esas cosas pasan, pero que antes de que él tome cualquier decisión sobre lo que va a hacer con ella, él necesita hacer una llamada, solo una llamada, a quien él quiera, a su jefe del jefe, a quien sea que en su cadena de mando sepa más que él, y que en esa llamada lo único que tiene que preguntar es el apellido Rentería Fuentes, nada más. Solo ese apellido, y esperar la respuesta. El mapache la mira. Evalúa si esto es juego de alguien que quiere ganar tiempo o si hay algo real ahí, porque lleva 2 años cobrando piso y ha escuchado todo este tipo de pretextos. Que soy familiar del presidente municipal, que tengo conexiones con la policía, que mi cuñado conoce al comandante. Todo el mundo tiene una historia cuando no quiere pagar, pero hay algo en la manera en que esta mujer habla que no encaja con esas historias. No hay pánico, no hay súplica, no hay el temblor en la voz que tienen las personas cuando mienten bajo presión. No hay calmas, una calma extraña, honda, como de alguien que ya calculó todas las opciones y sabe en cuál está parada. El mapache dice que no necesita llamar a nadie, que ella va a pagar como todos los demás. Que si tiene parentescos importantes, eso es asunto suyo con gente importante, no con él. Doña Socorro asiente de nuevo. Bien, entonces voy a hacer yo la llamada, y saca su celular. Aguas, porque aquí es donde se pone interesante de verdad. Hay un número en ese celular que Doña Socorro no ha marcado en 9 años. 9 años exactos. Lo sabe porque la última vez que lo marcó fue cuando murió su hermano mayor, el único familiar que todavía tenía relación con ambos lados de la familia. Y fue una llamada de 30 segundos para dar el aviso. Nada más. Ese número no tiene nombre guardado. No solo un código que ella puso hace años y que solo ella entiende. Lo marca. Tarda en contestar. 4 timbres. 5. El mapache está mirándola con esa mezcla de incredulidad y molestia creciente. Sus hombres se han tensado un poco, aunque no saben por qué. Contestan al 6.º timbre. No hay voz al principio. Solo silencio. El tipo de silencio que usan las personas que están acostumbradas a que las llamen con noticias que pueden ser buenas o pueden ser el inicio de algo muy complicado. Doña Socorro dice 3 palabras solamente. Dice, soy yo, Socorrito. Otro silencio, más corto. Y entonces una voz que Doña Socorro no ha escuchado en 9 años dice, ¿qué pasó? Lo que pasa en los siguientes 4 minutos de esa llamada, Doña Socorro no lo repite después. No se lo cuenta a nadie en detalle. Solo dice que habló con quien habló, que explicó la situación y que la persona al otro lado de la línea le dijo que le pasara el teléfono al hombre que estaba frente a ella. Doña Socorro extiende el celular hacia el mapache. Él lo toma con esa expresión de quien cree que esto es teatro. Lo pone en su oreja, dice bueno, y en los siguientes 90 segundos el mapache pasa por 3 colores distintos de cara. El primero es confusión. Está escuchando algo que no entiende todavía. El segundo es reconocimiento. Está procesando quién está al otro lado de esa línea. El tercero es un blanco grisáceo que no es miedo exactamente. Es la comprensión física, corporal, de que uno acaba de cometer un error que no tiene proporción con lo que pensaba que estaba haciendo.
Corta la llamada. Le devuelve el celular a doña Socorro sin decir nada. Se queda parado frente al mostrador. Sus hombres lo miran sin entender qué está pasando porque él no ha dicho nada. No ha dado ninguna orden. No ha hecho ningún gesto. Doña Socorro guarda el celular en el bolsillo de su mandil. Toma el trapo rojo del mostrador. Empieza a limpiar la tabla de cortar otra vez. Sin levantar la vista, dice: ¿necesita algo más, joven? El mapache no contesta. Da media vuelta. Hace un gesto a sus hombres que ninguno de ellos entiende completamente, pero todos obedecen. Salen del local, suben a las camionetas, se van. Y doña Socorro sigue limpiando la tabla. Así terminó ese capítulo. Pero la historia no termina ahí. Porque nunca termina en el momento en que parece que termina. Lo que pasa después de que el mapache sale de esa carnicería es lo que convierte esta historia en algo que todavía se cuenta en el mercado de Apatzingán y en carnicerías de Michoacán, en conversaciones de madrugada entre personas que conocen a personas que estuvieron ahí. El mapache llega con sus hombres a la casa de seguridad donde opera su célula. Entra sin decir palabra. Se sienta en la mesa de la sala. Sus hombres lo rodean esperando una explicación de lo que acaba de pasar. Él los mira a todos. Dice: nadie habla de lo que pasó hoy. Nadie. Si alguien pregunta, en esa carnicería no había nada para cobrar. Se acabó el punto. ¿Entendieron? Sus hombres están confundidos pero obedecen. Eso también lo aprendieron. Cuando el jefe tiene esa cara, no se hacen preguntas. Pero las preguntas se hacen solas con el tiempo. 2 días después, el mapache recibe visita. No de doña Socos, de alguien que trabaja a varios niveles arriba de él en la estructura del CJNG en Michoacán. Un hombre que viene específicamente a hablar de lo que pasó en esa carnicería. La conversación que tienen no es violenta. No hay amenazas explícitas. Es, según lo que se fue sabiendo después, una conversación muy tranquila, muy precisa, donde al mapache le explican exactamente qué error cometió, quién es la señora a la que fue a cobrarle piso y cuáles son las reglas que existen respecto a ella y a su negocio que él debió haber sabido antes de pisar ese mercado. El hombre que viene a hablar con él termina la conversación diciéndole algo que el mapache le va a contar a muy poca gente, pero que eventualmente sale a la luz de la manera en que salen todas las cosas en este ambiente. Hay personas que uno puede tocar y personas que no existen para efectos de cualquier operación. La señora del mercado está en la segunda categoría. Ahí siempre ha estado. El problema es que nadie te lo dijo porque nadie te imaginó que fuera necesario decírtelo. Ese tipo de error en ese tipo de estructura tiene un costo, pero eso es después. Eso es la parte de la historia que tiene que ver con el mapache y con lo que le pasa a él. La parte que tiene que ver con doña Socorro es diferente, porque ese jueves por la tarde, después de que las camionetas se fueron y el mercado siguió con su ruido normal y sus olores normales y su vida de siempre, doña Socorro cerró su local a las 6 como todos los días. Limpió las vitrinas, guardó la carne en la cámara de refrigeración, bajó la cortina metálica, le puso candado y caminó las 6 cuadras a su departamento. Calentó sopa, vio las noticias, llamó a su hija a Morelia para saber cómo iba con los exámenes. Y en algún momento de esa noche, pues sentada en la sala de su departamento con la tele de fondo y una taza de té en las manos, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Pensó en su infancia, en el rancho, en su padre y esa conversación en la cocina de madrugada con el vaso de leche. En Nemesio de niño, que era flaco y callado y le gustaba trepar mezquites y que ya desde entonces tenía esos ojos que no dejaban adivinar qué estaba pensando. Pensó en las 2 direcciones que tomó su vida y la de él desde ese rancho, en todo lo que los separaba y en lo único que todavía los conectaba aunque ninguno de los dos lo eligiera. Y pensó en lo que significaba haber marcado ese número esa tarde, lo que costaba, lo que implicaba, la deuda invisible que se genera cuando uno usa algo que decidió no usar, aunque sea una sola vez, aunque sea por necesidad real. No hay nada gratis en esta vida. Eso también se lo enseñó su padre. A la mañana siguiente se levantó a las 4. Fue al rastro. Recibió al proveedor. Abrió la carnicería a las 7 como siempre. 30 años de oficio no se interrumpen por una tarde complicada. Pero algo había cambiado. No en el negocio, no en la rutina, en el peso que llevaba. Para entender bien ese peso, hay que entender algo sobre cómo funciona el mundo en el que doña Socorro nació sin pedirlo. Hay una cosa que poca gente entiende sobre las familias de los hombres que están en ese tipo de posiciones. Poca gente lo entiende porque no lo han vivido.
La imagen que se tiene desde afuera es de familias que viven de los beneficios, que están protegidas, que participan de alguna manera en el negocio aunque sea indirectamente. Pero hay otro tipo de familiar, el que salió, el que tomó el camino del otro lado, el que construyó vida propia con trabajo honesto y puso distancia. No por cobardía ni por desconocimiento de lo que hay, sino por decisión real, sostenida, diaria. Esos familiares viven en un espacio raro, no pertenecen al mundo del que salieron ni pueden pretender que nunca pertenecieron. Llevan un apellido que pesa de maneras que la gente normal no comprende. Cada vez que alguien lo escucha con reconocimiento, hay un momento de cálculo. ¿Esto me ayuda o me complica? ¿Esta persona me va a tratar diferente? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Con desconfianza? ¿Con expectativas que no puedo cumplir? Doña Socorro lleva 30 años navegando eso. Lo ha hecho con tal discreción que la mayoría de la gente que la conoce no tiene idea. Sus vecinos del mercado no lo saben. El proveedor del rastro no lo sabe. La señora que le compra carne todos los viernes desde hace 15 años no lo sabe. Lo saben muy pocas personas. Y ella lo prefiere así. Pero hay algo que el mapache despertó con esa visita. Hay algo que pasa cuando te obliga a usar algo que elegiste no usar. Cuando la decisión que tomaste de vivir de un lado queda, aunque sea por un momento, suspendida. Cuando tienes que marcar ese número para proteger lo que construiste. Doña Socorro no se arrepiente de haberlo marcado. En esa situación, con 6 hombres armados en su local, era lo razonable. Era lo que cualquier persona haría si tuviera esa opción. Pero sabe lo que implica. Sabe que ese número ya está activo otra vez después de 9 años. Sabe que en algún lugar alguien anotó que Socorrito llamó, que hay un registro de ese momento aunque nunca se diga en voz alta. Eso tiene peso, ese peso no desaparece. 3 semanas después de la visita del mapache, Doña Socorro recibe en su local a una persona que nunca había visto. Llega un miércoles por la mañana, cuando el mercado todavía está quieto, compra medio kilo de cecina, paga sin regatear. Y cuando le está dando el cambio, le dice en voz muy baja, casi como si estuviera comentando el clima, le mandan decir que el asunto está arreglado, que no habrá más visitas, y que si necesita algo más, ya sabe cómo. Nada más, se va con su cecina. Doña Socorro mete el dinero en la caja. Esa noche, en su departamento, saca un papel y escribe un número. No el número del teléfono, una cantidad, 15,000 pesos, la cuota mensual que el mapache fue a cobrarle. Lo escribe porque necesita tener claro cuánto costó ese momento. ¿Cuánto habría costado pagar? ¿Cuánto costó no pagar? El número que escribió no es 15,000. Es algo que no se puede medir en dinero, pero que ella siente con mucha claridad. La independencia que construyó durante 30 años es suya. Completamente suya. Nadie se la dio. Nadie se la puede quitar. Pero ese día de octubre entendió que tiene límites, que hay circunstancias en las que la construcción de toda una vida puede quedar expuesta a algo que uno no controla, que viene de un mundo que uno decidió no habitar, pero que no puede pretender que no existe. Y eso es una carga diferente. Ahora bien, hay una parte de esta historia que todavía no te conté. La parte que tiene que ver con la hija. Valeria Rentería tiene 27 años, estudió 3 años de enfermería antes de cambiarse a administración de empresas. Ahora trabaja en Morelia en una empresa de distribución de alimentos. Viene a Apatzingán un domingo al mes a ver a su madre. Valeria sabe quién es su familia. Su madre se lo explicó cuando tenía 16 años, con la misma directitud con que el abuelo se lo explicó a Socorro hace décadas. No con dramatismo, no con detalles innecesarios, solo con la claridad de alguien que quiere que su hija tenga la información que necesita para tomar sus propias decisiones. Valeria tomó las mismas decisiones que su madre. Vida propia, trabajo honesto, distancia real. Pero cuando su madre le contó lo del mapache, semanas después de que pasó, la reacción de Valeria fue diferente a lo que Doña Socorro esperaba. Valeria no se asustó, no se molestó de que su madre no le hubiera dicho inmediatamente. Escuchó todo en silencio, con esa atención completa que tiene desde niña, y cuando su madre terminó, le preguntó una sola cosa. Le preguntó, ¿te arrepientes de haber llamado? Doña Socorro tardó en contestar. Esa pregunta la tomó desprevenida porque es exactamente la pregunta que ella misma se había estado haciendo sin poderse responder bien. Finalmente dijo, no me arrepiento de haber protegido lo que construí, pero sí cargo con lo que eso costó. Valeria asintió. Después de un momento dijo, ¿y si hubiera pasado sin que pudieras llamar? Si no hubieras tenido ese número,
Eso sí tenía respuesta. Doña Socorro la dijo sin dudar. Hubiera perdido el local o hubiera pagado. Y si pagaba una vez, seguía pagando. Y si lo perdía, empezaba de nuevo. Ya lo hice antes. Valeria la miró, dijo, eso es lo que eres, mamá. Lo otro es accidente de nacimiento. Y Doña Socorro no contestó, pero esas palabras se quedaron. Lo otro es accidente de nacimiento. Hay una escena que poca gente conoce de esta historia. Una escena que pasó 5 días después de la visita del mapache, antes de que llegara el mensajero con la cecina y el recado de que el asunto estaba arreglado. Esos 5 días, Doña Socorro no sabía con certeza qué iba a pasar. Había hecho la llamada, había hablado. Pero entre marcar un número que lleva 9 años sin marcar y tener garantías reales de que eso resuelve algo, hay una distancia que no se cruza con tranquilidad. El segundo día abrió la carnicería igual que siempre. El tercero también. El cuarto notó una camioneta estacionada en la calle de enfrente del mercado que no había visto antes y que seguía ahí cuando cerró. No era de los hombres del mapache, era diferente. Sus placas de Jalisco. El quinto día la camioneta ya no estaba. Y el sexto llegó el mensajero. Lo que pasó en esos 5 días, lo que Doña Socorro sintió, lo que pensó, lo que calculó mientras cortaba carne y atendía clientes y vivía su vida normal en apariencia, eso es lo que más le pesa cuando lo recuerda. No fue el miedo a lo que pudiera hacer el mapache, eso lo manejó. Lleva 60 años en este mundo, sabe de qué está hecho. Fue la sensación de haber cedido algo, de haber cruzado de regreso, aunque fuera un paso, aunque fuera por necesidad, al lado que eligió no habitar. Hay una diferencia entre tener un apellido y usarlo. Doña Socorro entendió esa diferencia a los 14 años en esa cocina con el vaso de leche. La vivió durante 44 años y en un jueves de octubre la usó. Un solo paso, un solo número marcado. No fue traición de nada. No rompió ningún código. No hizo nada malo. En su situación, cualquier persona razonable habría hecho exactamente lo mismo. Pero ella no se mide con el estándar de cualquier persona razonable. Se mide con el estándar que su padre le enseñó en esa cocina y que ella se prometió a sí misma cumplir. Y eso tiene un sabor específico que no se va con el tiempo. Hay algo más en esta historia que nadie cuenta completo. El capítulo del mapache. Él tuvo su conversación con el hombre que vino a hablar con él 2 días después. Recibió el mensaje de que había cometido un error que no tiene excusa porque la información estaba disponible si hubiera hecho su tarea antes de ir a cobrar piso a ese mercado. En su tipo de estructura, ese tipo de error tiene consecuencias variables. Depende de muchas cosas, de qué tan importante eres, de qué tan buena ha sido tu trayectoria, de qué tan costoso fue el error en términos reales. En este caso, el costo real fue bajo. Nadie resultó herido. Doña Socorro no interpuso denuncia. No hubo escándalo público. La situación se resolvió con una llamada. Pero el error fue de categoría seria, no por el daño que causó, sino por lo que reveló, que alguien estaba operando sin información básica sobre los puntos que tocaba. Lo que le pasó al mapache después de esa conversación es parte de la historia, pero no la parte más importante. Lo que importa es que Doña Socorro nunca lo volvió a ver, ni a él ni a sus hombres, ni a ningún otro representante de ninguna empresa viniendo a su local con esa intención. Sol, la carnicería. La Esperanza lleva 30 años en el mismo local del mercado municipal de Apatzingán. Sigue ahí. Doña Socorro sigue levantándose a las 4 de la mañana. El proveedor sigue llegando al rastro. Los clientes siguen comprando. Nada cambió en apariencia. Pero hay una cosa que sí cambió. Algo pequeño, casi invisible, que solo ella nota. Hay un teléfono que guarda ahora en un cajón diferente. Antes estaba en el cajón de la izquierda, junto a la libreta de pedidos y los recibos. Ahora está en el cajón de la derecha, solo, sin nada junto a él. No es que lo necesite tener más a mano, no es preparación para nada. Es solo que después de usarlo una vez, ya no podía seguir teniéndolo con las cosas normales del negocio. Necesitaba estar aparte, ser lo que es, una cosa diferente a todo lo demás que tiene. Un accidente de nacimiento que no desaparece por mucho que uno construya encima. A veces, en tardes tranquilas, cuando no hay clientes y el mercado está en ese ritmo lento de media tarde, Doña Socorro se sienta en el banco que tiene detrás del mostrador. Agarra su taza de café, mira la vitrina con la carne bien acomodada que lleva 30 años aprendiendo a acomodar así, y piensa en lo que su hija le dijo. Lo otro es accidente de nacimiento. Lo que ella construyó es lo que es. Nadie se lo dio, nadie se lo puede quitar. Y eso, al final de todo,
pesa más que cualquier apellido. Hay un detalle que quedó pendiente en esta historia y que vale la pena contar para que quede completa. La hija de doña Socorro, Valeria, terminó su carrera en administración. Lleva 2 años trabajando en esa empresa de distribución en Morelia. Hace unos meses le propusieron abrir una sucursal en Apatzingán. La empresa es legítima, trabajo honesto, buena oportunidad. Valeria le preguntó a su madre qué opinaba. Doña Socorro la miró. Le preguntó si tenía claro con qué iba a cargar al volver a esta ciudad. No el trabajo, eso era fácil. La otra cosa, el apellido, la historia, la manera en que algunas personas la iban a mirar cuando supieran. Valeria dijo que sí tenía claro, que había pensado en eso exactamente, y que había llegado a la misma conclusión que su madre llegó hace 40 años en ese rancho de Tierra Roja en Jalisco, que iba a vivir de su lado, completamente, sin medios caminos, sin usar lo que otros construyeron, sin esconderlo tampoco, pero sin aprovecharlo. Doña Socorro asintió. Bien, le dijo. Así se hace. Eso fue hace 3 meses. Valeria está en proceso de apertura de la sucursal. Viene cada semana a supervisar el local que van a rentar. A veces pasa por la carnicería de su madre en la tarde. Compra algo, toman café, 2 mujeres en el mismo mercado, mismo apellido, misma decisión. Hay una cosa que doña Socorro dice cuando alguien le pregunta. En las contadas ocasiones en que alguien que merece una respuesta real le pregunta cómo ha hecho para mantener el negocio en un lugar tan complicado durante 30 años. Dice, trabajo mucho y no le debo nada a nadie. La primera parte es evidente. La segunda parte, los que saben, saben lo que cuesta. Los que no saben, tampoco necesitan saberlo. Esa carnicería abre todos los días de la semana excepto el domingo. Lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. 30 años de puntualidad, de carne fresca y de trato justo con clientes y proveedores. 30 años de una mujer que nació con una historia que no pidió y construyó otra con sus manos. Eso no es hazaña de película. No tiene música de fondo ni escenas dramáticas en cámara lenta. Es algo más difícil que todo eso. Es simplemente la decisión de vivir como uno decide vivir, todos los días, sin importar lo que pese. Y eso, te lo juro, es lo más difícil del mundo.